Hoy les voy a hablar sobre un personaje del periodismo musical en México. Él es Iván Nieblas Leite, mejor conocido como El Patas. Él se ha dedicado al periodismo musical desde los años 90. Ha sido colaborador y columnista en la legendaria revista Banda Rockera. Destaca por ser también personal manager, DJ, organizador de conciertos, locutor y podcaster. Su amor por la música y en especial por el rock no para ahí, pues también es músico y ha sido guitarrista de las bandas Bloodsuck, El Diablo y 34D. Y actualmente es frontman y guitarrista de la banda Black Overdrive. Fue columnista y coordinador editorial de la revista R&R durante 6 años, colaborador en libros, programas de televisión, revistas y publicaciones digitales. También es guionista de los programas Precursores, Subgénera y Antihéroes. Actualmente es locutor de los programas Cabronson y El Oráculo del Rock en la app que no es radio, es Convoy. Él es Iván Nieblas, quédense a esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo el día de hoy. Nos acompaña Iván Nieblas, mejor conocido como El Patas, periodista de rock desde hace ya los 90s. Sí. Pues platícanos un poquito, ¿quién es Iván Nieblas? No sé si se vaya a escuchar eso hasta allá, pero bueno. Pues nada, soy periodista especializado en música. No sé si crítico de rock, hay gente que dice que sí. Yo diría que soy más bien criticón de rock. Pues sí, obrero ahí de las palabras, acomoda letras, pues que me he dedicado justamente a varias vertientes de la música, no solamente pues a escribir, sino también pues he sido o soy locutor de podcast, de radio, también pues me he dedicado a ser pues DJ durante mucho tiempo, aunque muchos crean que no es un oficio. Sí, también personal manager. Personal manager de varias bandas, estuve en una agencia de lo que le llaman booking, ¿no? Que es la gente que contrata a los grupos, se encarga de tenerlos en los shows, ¿no? Y bueno, pues eso como a grandes rasgos, ¿no? También fuiste columnista de R&R, ¿no? Bueno, sí, ahí escribiendo. ¿Ahí llevabas tú la batuta? No, en realidad yo era el coordinador editorial. O sea, estaba arriba de mí el director de la revista, y yo estaba como un peldaño abajo que coordinaba toda la edición de la revista. ¿Aquí con quién trabajaste? En la R&R. En la R&R. Pues allí estaba pues con todos los cuatreros de la desintegrada Radioactivo 98.5. Pues estaba toda la banda, estaba Olayo, por supuesto, que fue idea de él hacer la revista. Estaba Rulo, Julio Martínez, El Paella. Muchos de los que también andan en Reactor, ¿no? También exacto, a la par de que surgió la R&R, pues se armó la estación Reactor. Después se olvidaron de la revista, ¿verdad? Porque allá pues les importaba más hacer esa chamba. ¿Por qué se olvidaron de la revista? Pues justamente porque se enfocaron más en hacer sus programas en la radio. Ya no tenían como mucho tiempo para estar escribiendo con la revista. Entonces, bueno, pues se enfocaron más bien a su labor como locutores, productores. Rulo además pues fue programador de la estación, entonces ya tenía muy poco tiempo para hacer cosas en la revista. Exactamente. Y bueno, tú como periodista, cuéntanos un poquito, ¿cuáles han sido las limitantes desde tu experiencia en el periodismo musical en México? Las limitantes, pues empezando por los que escriben, están muy limitados, realmente en su vocabulario, la forma en que se expresan. Dicción. La dicción, bueno, pues ya no digamos la dicción, pues quien esté así conductor, locutor, pues luego a veces que sí se les cuatrapea la lengua, ¿no? A mí también, obviamente, por eso lo digo, estamos pero pues son limitados, gajes, ¿no? Sí, pero son cosas que ya, pues después de tantos años no deberían ocurrir. Eso sí, ya la experiencia te tiene que formar. Muchas, pues por ejemplo, muletillas, cosas que pues uno tiene siempre, ¿no? Pues son cosas recurrentes, pero bueno, que son corregibles. Pero digo, limitantes además entre los propios medios, pues depende del medio en el que estés. Por ejemplo, si estás en un medio convencional como la radio, como los impresos, la televisión, pues tienes carta abierta donde sea, ¿no? Sí. Pero ahora justamente con la llegada del internet, que a mí por ejemplo me tocó ver la transición, ¿no? Del impreso a los blogs, ¿no? A las revistas ya digitales, pues todavía hasta el día de hoy se sigue considerando como al medio digital pues no tan grande,
o no tan eficiente. Pues es que no lleva tanto. O que no tiene un alcance tan grande como la televisión, en la radio. Exacto. O el impreso. Pero bueno, la historia y el paso de los años nos ha demostrado que el impreso pues ya está muerto, ¿no? Ya nadie lee revistas. Ya nadie le invierte. Fanzines. Y además, bueno, imprimir pues es muy caro. Carísimo. Y bueno, la televisión sigue siendo dominante, aunque ya no tanto. Más bien la televisión, digamos, pagada por internet, la televisión de cable es la que sí está haciendo pues la labor ahora que hacía antes la televisión pública o la televisión que no tenía que pagarse. Ajá. Y el internet pues ha crecido a pasos agigantados. Ya ahora pues hay medios que son considerados pues de más peso, con más velocidad, con mayor alcance, aunque se sigue considerando como que es un complemento de un medio grande, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando masivos, que tienes que tener, pues obviamente para tu canal de internet tienes que tener pues, un apoyo, o sea en televisión, o sea en impresos, o sea en la radio, ¿no? Pero sí, nadie lo acaba de ver como un medio en sí, ¿no? Ok, sí. Oye, ¿y cuáles han sido a lo largo de tu carrera los obstáculos, los retos para ejercer el periodismo en este país? Pues el periodismo musical, en realidad, porque para ejercer el periodismo formal, pues digo, ya de entrada depende en qué te metas, ¿no? Si estás reportando cosas del narcotráfico, pues tú sabrás en qué limitantes te vas a topar, ¿no? Pero para ejercer el periodismo musical, pues sí, eso es lo que te digo, se considera como que no es una cosa seria, ¿no? Como que tú solamente, o sea, es que el complemento que decías. Es que desgraciadamente también hay muchas personas que ven en esto una oportunidad simplemente para aprovecharse y entrar gratis a los conciertos, estar de fans con sus bands favoritas y no se abocan realmente pues al oficio del periodismo, que es pues a lo que vas, o sea, vas a reportar, vas a hacer una entrevista, vas a hacer opinión, a crear una opinión exactamente, o convertirte en un líder de opinión o lo que sea, y no se toma tan en serio. Entonces los medios y bueno, los empresarios o las bandas muchas veces no toman tan en cuenta pues al medio musical, ni digamos, al público, ¿no? O sea, porque piensan que pues es nada más chacotas. Entonces se diluye todo en pues el que sea más famoso, el que me traiga más likes, el que no sé, el que me haga vender más. Que me haga vender más. Entonces también por eso muchos medios recurren como ahora sí que al fraude, ¿no? A la compra de seguidores, de likes, de inflar sus números. Todo lo pagado, sí. Pues para que tengan obviamente pues más beneficios de parte de los promotores o de parte de las bandas o de las disqueras que todavía existen, ¿no? ¿Tú te consideras un líder de opinión? Pues dicen que soy, no sé si yo me considere. Pues siento que a la gente le importa lo que digo, ¿no? Sí, o sea, claro, sí. No sé si realmente yo, por ejemplo, tenga. O sea, un líder de opinión es un güey que dice, ¿saben qué? Mañana todo sobre el Palacio Nacional, ¿no? Iván, ¿no? Entonces yo no creo. ¿Alguna vez lo has intentado? No, jamás. Cáiganle al Hell and Heaven. No, pero digo, o sea, por convocar, pues obviamente eso no es nada, porque pues eres un medio, ¿no? O sea, entonces tu función pues también es como, bueno, pues publicitar o esparcir la información que crees que es conveniente que la gente se entere, pero, o sea, líder de opinión así como de lo que yo digo es la ley, no creo, o sea, hay mucha gente que coincide conmigo, que es diferente, pero no que la gente, digamos, por lo que yo diga, claro, él tiene la razón, no, nada. No creo todavía, no, tendría que ser un youtuber para que me hagan caso. ¿Qué opinas de los youtubers? Por favor, dinos tu opinión. Bueno, es que depende de qué youtuber hablamos, pero el concepto general. El concepto general y de cómo un licenciado gana menos que un youtuber. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo ves? Imagínate, pues así es lo que un amigo, que es el cantante de los Telecrimen, le llama el culto a lo imbécil. Sí. O sea, estamos en una era en la que pues el que es más imbécil pues es el que más dinero tiene, al que más recursos le dan, por increíble que parezca, y además pues no es como denostar a quien lo está haciendo, pero que simplemente ellos mismos saben que mientras más pendejadas digan, mientras más cosas más idiotas más van hagan, a ganar, más seguidores tienen, más dinero les dan, más cosas les otorgan, ¿no? Entonces es una cosa pues no sé, completamente ridícula y absurda, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona que está simplemente diciendo 1000 groserías por minuto o que se la pasa haciendo mofa o chistes o memes de alguien, pues sea un líder de opinión justamente, o sea una persona que tiene miles de seguidores? Eso habla más de la gente que lo sigue que
propio güey que está ahí, ¿no? O sea, entonces eso quiere decir que estamos justamente viviendo en un país en que pues los imbéciles son los que dominan, están reinando, los medios o las opiniones, ¿no? Son los que están llevando a la gente, a las masas, las van encauzando, no por eso, o sea, no por nada. Justamente los políticos y la clase empresarial se han aprovechado de este tipo de personajes para acarrear agua a sus molinos. Por ejemplo, pues está el caso claro de Cayo de Hacha, del Wherever Tomorrow, de el Chumel Torres, ¿no? Mucho que talento. Ya ahora son, digamos, están cooptados por la clase empresarial, por los políticos, para... Y hasta por otro país, ¿no? Pues para que ellos funcionen justamente a sus intereses, ¿no? Y esto justamente es lo que convierte a estos güeyes en unos líderes de opinión, entre comillas, porque saben que lo que ellos digan, la gente les va a hacer caso, porque simplemente la gente no razona, no cuestiona nada, sino que dicen, este güey, pues, todo el mundo le hace caso, todo el mundo habla de él, pues él debe ser un chingón, él debe tener la razón. Sí, bueno, está muy horrible. Y eso habla mucho de la educación del país, de lo que consumes. De la falta de educación. Exactamente. Oye, vamos a entrar un poquito en el aspecto de tu carrera. Tú también eres músico. ¿Tú crees que es cierto eso de lo que dicen de dime qué música escuchas, te diré quién eres, cómo piensas? Sí, claro, así como dicen, somos lo que comemos, pues también somos lo que consumimos, ¿no? En cuanto a música, literatura, arte, medios, lo que quieras. Es lo que digo, vuelvo al ejemplo, ¿no? O sea, si tú eres un güey que se la pasa viendo a los youtubers, como el Wherever Tomorrow, o el Chumel, o esos cabrones, ¿no? Eva de Metal, pues eres un tipo justo como ellos, ¿no? O sea, eres un tarado, ¿no? Perdón, o sea, es la verdad. Bueno, a mi parecer, eres un tarado como ellos, porque pues, realmente no te están aportando. Eso es que no vas más allá de no vas más allá, exacto, eres un güey que no le gusta cuestionar, que se la pasa en la chacota. Lo que te dicen, eso es. Y que pues te gusta nada más, pues jaja, el desmadre, jaja, jiji, pues reírte y está bien, ¿no? O sea, pero si solamente te gusta eso, pues también, pues ¿en qué onda estás, cabrón? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues eso, lo mismo pasa con la música, ¿no? Yo creo que pues simplemente la música que escuchas pues da un poco a conocer la personalidad que tienes o por dónde más o menos. Obviamente es un poco estereotipar a la gente, porque yo podría pensar que pues, tú porque traes una playera de Motorhead pues eres un güey que le gusta el super metal así más pesado y solo oyes Metallica y eres un güey super cerrado y no oyes nada más que sea metal, ¿no? Pero a lo mejor pues eres un güey pues, muy sensible que escucha jazz y que escucha, pues no sé, a Cat Stevens o que le gusta pues, Portishead. Sí, también para no limitarnos al estereotipo, ¿no? Pero también te da un preámbulo. Ya digo, a estas alturas del partido pues ya todo el mundo escucha de todo, ¿no? Creo. Pero siempre habrá cierta gama, corriente, cierta gama de música que te jale más que otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú examinando la colección de discos o de rolas que tenga alguien en su Spotify o en sus anaqueles o lo que sea, te puedes dar más o menos una idea de la personalidad de la persona. Exacto. Y ya hablando un poquito de esto de personalidades, lo que consumimos, psicológicamente hablando, ¿tú cómo aplicas esta ciencia en el periodismo? ¿La has aplicado? La psicología, pues creo que involuntariamente, o sea, realmente no de la forma pensada, pues porque no soy psicólogo, ¿verdad? Exacto. Pero hay cierto dejo de psicología en lo que haces, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir un texto, pues tú sabes que ciertos aspectos de lo que vas a decir van a tener cierto impacto en el lector, ¿no? Entonces lo piensas de esa manera, valga la redundancia, pensando en que el lector, a la hora de que lo esté leyendo, en el momento que llegue a esa parte, o digamos en todo el texto, digamos, cuando ya lo acabe de leer, pues va a provocar cierta reacción en él, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, pensar en tus tweets, o pensar en tus posts de Instagram o de Facebook, ¿no? Sí. Que estás seguro que quizás puedan tener cierto impacto. Esto lo digo a la gente que pone un poquito más de empeño en sus cosas que publica, porque hay gente que dice, pues aquí estoy en el cumpleaños de mi mamá y pues bueno, aquí no importa, sí, ¿no? O sea, es tu mamá. Aquí comiendo. Pero hay gente que, por ejemplo, es un poquito más sesuda, le pone un poquito más de empeño a esas cosas, y lo mismo pasa con te digo, el periodismo, desde pues que preparas un podcast o preparas un programa o preparas un texto. Hay cierta ya cuestión de pensar en lo que va a provocar justamente, inclusive desde hacer, recuerdo en la prehistoria, ¿verdad? Cuando se hacían los mixtapes, que grababas un cassette, por ejemplo, esa era una gran técnica para ligar o para hacer amigos, ¿no?
que preparabas un mixtape con rolas, o sea, grababas varias canciones en un cassette que tú pensabas que a la persona le iban a gustar, le iban a gustar o le iban a provocar cierta reacción para contigo. Entonces lo mismo sucede ahora con los playlists, por ejemplo, que el amor en tiempos de playlist, ¿no? Pues, le dice. más allá del amor, pues más bien que, o sea, la conjunción de ciertas cosas que tú vas pensando en qué reacción van a provocar en el que la recibe, ¿no? Pues sigue siendo la misma técnica que desde, te digo, que se grababan los mixtapes, ¿no? En formato físico me refiero. Entonces, exacto, creo que a cierto grado, pues sí sigue habiendo un dejo de una gama de psicología, digamos, dentro de pues el periodismo y dentro de pues, los medios, y inclusive o sea, a nivel personal, si eres melómano o lo que sea, pues lo traes como ya. exactamente, ya está en tu sangre. O como músico, ¿no? También dices, bueno, voy a hacer una rola que sea como tal, o que suene así, o voy a hacer esta letra que quiero expresar esto, pero las palabras que escoges pues tienen que pues, justamente provocar esto, el fraseo, incluso la musicalidad a la hora la melodía, de que tú cantes o que el que cante, ¿no? Pues tiene que provocar cierto impacto, ¿no? Entonces te digo, siempre estás como pensando en función quizás del receptor, ¿no? O sea, mucha gente dice, yo compongo para mí, yo escribo para mí, pero no es verdad, o sea, oye, siempre estás todos pensando, dicen eso, ¿no? Que Lemmy lo decía, nosotros sí. escribimos para la banda, realmente, ¿no? O sea, digo, sí, o sea, en parte obviamente lo haces porque no puedes crear algo que a ti no te guste. Exacto. Pero en parte también sí lo haces pensando en quién es tu público, a quién le vas a llegar, a quién le estás etcétera, mandando. Por ejemplo, Motorhead es un caso muy particular porque lo que sea que saque Motorhead, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque siempre mantienen como la misma línea estructural, sí. Igual que, pues, por ejemplo, no sé, AC/DC y demás, ¿no? En cambio, una banda, pues, como más, digamos, ecléctica, que cambia de disco a disco, no sé, pienso de Mars Volta o algo así, que aunque lleva cierta línea, siempre están cambiando el sonido, los fraseos, la forma de expresarse. El concepto, sí, ¿no? Tiene un poco más que ver con esa psicología que te digo, ¿no? O sea, sí. Entonces, te digo, depende de la banda y también depende de quién esté componiendo, o del periodista, o del productor de tele, o de podcast, o lo que sea, ¿no? Depende, pues, de su medio y de cuál sea su público objetivo. Ahorita que mencionaste los podcasts, ¿tú fuiste junto con Olayo el precursor de los podcasts? Olayo. Fuiste un personaje sí, importante. Sí. Bueno, yo nomás ahí salí, ¿no? Por ocurrencia. Por favor, el profesor, solos. Porque sí, ¿no? Con los que no saben, Olayo Rubio pues incursionó en el mundo del podcast. Sí, exacto. Realmente cuando nadie tenía ni idea en México de qué era un podcast, la existencia de los podcasts, de lo que estaba sucediendo, esto ya se venía dando en Estados Unidos, ya era una cosa que pues se veía como el futuro de la radio, y cosa que pues fue una predicción bastante acertada. Sí. Y Olayo dijo, pues hay que entrarle a esto, o sea, esto está chingón, mira, pues es un archivo de MP3, se guarda, es una transmisión descargable. Y bueno, pues, o sea, a nadie se le había ocurrido hacerlo en México, entonces él fue, junto con el argentino, como los que idearon este asunto de hacer un podcast. Si no me equivoco, fue el Amo del Merol, ¿no? Lo que salió primero. No, realmente no tanto, o sea, digo, en cuanto a personajes sí, pero realmente en un principio Olayo pensaba en el podcast justamente como una transmisión de radio, todavía un poco más apegada al esquema que tenía todavía de Radioactivos, porque estaba muy fresco todavía el asunto de la radio, de la desaparición de la estación. Entonces él lo hacía con esa intención más o menos de todavía poder capturar o cautivar a esta gente que lo seguía en la estación, ¿no? Entonces fue mutando el concepto de ser nada más pues una especie de programa de radio, que él no ponía canciones, pero estaba contando cosas ahí. También fue mutando de sátira, a la onda, ¿no? de pues una especie de podcast de aventuras muy fumadas, sí, ¿no? De personajes que desaparecían ahí. CCC. Como una especie, justamente como le llaman, de teatro de la mente, ¿no? O sea, en el que había, pues no es como una obra de teatro, como una radionovela, si tú lo quieres ver así. Por internet. O en un podcast de radionovela, no sé, en la que estás viendo las aventuras de un personaje, te la estás imaginando, ¿no? Entonces eso atrapó mucho a la gente y de ahí pues se siguió un poco sobre esta línea. Ya con el tiempo, obviamente, después de 8 temporadas fue mutando el podcast y pues se fue abriendo a otros temas, contenidos. A otros contenidos más interesantes para él, más para la gente, ¿no? ¿Tú participabas en cuanto a las temáticas? Pues sí, en realidad cuando, bueno, se trataba de
de este asunto de como de las aventuras, radionovela, etcétera. En muchos episodios sí nos armamos, por ejemplo, entre él y yo, ¿no? Tirando ideas, pues nada más de, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo, haz cuenta? Pues como hacer una caricatura, ¿no? Sí. Se me figuraba mucho eso, ¿no? Que era como una caricatura. Entonces, bueno, que pase esto y que salga tal, y entonces que diga este güey tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y era pues, simplemente estar como pimponeando ideas y pensándolo también en que pues tienes que estar como muy consciente de que es audio, ¿no? Entonces la gente no está viendo lo que tú estás pensando, no te lo imagina como tú. Se los tienes que dar. Tienes todo. que ser muy descriptivo y también pues la producción que hacía el argentino, que es así fantástica, ¿no? Tú fuiste parte muy importante de Radioactivo. ¿Nos puedes? No, pero bueno. ¿Tenías programas? No, tampoco nunca tuve un programa jamás. ¿En Radioactivo no tuviste programa? No, es que esa es una cosa que la gente ¿Sí? se confunde mucho y creen que yo estuve ahí metido. No, en realidad yo solamente estaba ahí de metiche. O sea, yo nunca tuve un programa, nunca... no hacías guiones tampoco. No hacía guiones, no, yo solamente iba porque Olayo me invitaba a ir a chacotear, ¿no? Y además yo iba al estudio. A lo que iba yo era a grabar discos, porque en ese entonces yo era DJ de un lugar que estaba patrocinado por Radioactivo, que se llamaba Ficción Sixtina, ¿no? Entonces lo que hacía yo era llevarme la música que sonaba en Radioactivo para poderla poner en el antro, hacer el mix, porque justamente pues era lugar pues patrocinado por Radioactivo, entonces la gente que iba esperaba escuchar las rolas que sonaban en la estación, pues, mientras estaba echándose unos chupes y demás, ¿no? Pero te digo, yo pues salía al aire de repente ahí porque estaba ahí, ¿no? Porque decía, vete, vamos a... Pues pásale, ¿no? Pero yo nunca jamás tuve ni un programa, ni era productor, ni nada. Yo nomás fuera un pinche agregado ahí, ¿no? Y por ejemplo, cuando termina, tú sabes, o sea, cómo, desde tu perspectiva, por qué terminó Radioactivo. O sea, ¿cuál fue el argumento que les dijeron para que terminara? No, bueno, eso pues, es muy fácil, pues simplemente los dueños del dinero, digamos, la estación se la vendieron a un grupo de empresarios, pues obviamente pues era una estación privada, se la vendieron a un grupo de empresarios que dijeron, bueno, pues ya es mía la estación, ahí está tu lana, entonces ahora quiero hacer una estación de noticias, sale, bye, ¿no? Que ya ni existe. Simplemente, ¿no? O sea, que ahora ya no existe, o sea, ya ahora está RMX en su lugar, pero en ese entonces pues esa era la tirada, no me acuerdo bien si era como un año electoral o querían como hacer la campaña, al año, ¿no? Electoral. Ajá. Entonces necesitaban como que esa frecuencia justamente para pues obviamente llegarle a más personas, ¿no? Utilizando ese medio, pero pues es simplemente como los negocios, ¿no? Pues un día desgraciadamente todas las cosas tienen dueño y un día pues el dueño dice, ya no quiero esto. Llega el nuevo dueño y dice, pues bye, ¿no? O sea, voy a traer a mi gente o no sé, porque los nuevos dueños pudieron haber conservado la estación, pero pues decidieron que no era el concepto que querían tener, ¿no? Porque aparte no le tiraban mucho al gobierno, o sea, hacían la crítica. Sí. Y pues no, pero o sea, ¿a quién le conviene? No hubo ninguna cuestión de censura, yo creo, en ningún punto, sino que simplemente fue una cuestión totalmente pues, empresarial, ¿no? De lana, de, güey, quiero de esta frecuencia, ahí está tu varo, dámela, ¿no? Pero bueno, sin tomar en cuenta obviamente a la gente, en esos negocios pues ya poco importa lo que quiera la gente o no, simplemente pues así son las cosas. Por ejemplo, en el caso de Rock 101 fue anterior a Radioactivo, ¿no? También pasó lo mismo, ¿no? El grupo Radio 1000 pues decidió vender las frecuencias o vender la estación y pues dijeron, bueno, pues bye, ¿no? Entonces, y que ahora están en línea los fans también. de Radioactivo pues ya no, de Rock 101 pues poco importaron a la hora de hacer negocios y pues la gente se tiene que aguantar, ¿no? Pues ya no hay estación, pues sale bye. Digo, obviamente ellos también se movieron a hacer una estación de radio en línea muchos años después, ¿no? O sea, que apenas, llegaron muy tarde a la repartición porque supongo yo que los directivos de la estación pensaban que no tenía mucho sentido, como lo que yo te decía antes, hacer una estación de radio en línea, ¿no? Como que se decía, pues poca cosa, ¿para como qué? que el internet pues es poca cosa, se necesita mucho trabajo, muchos pues o sea, es demasiado trámite, digamos, estar pues, conectándose a una computadora, tener una buena red de internet. Y resulta mejor, ¿no? Que ya, bueno, pero es que entonces sí era muy complicado, ¿no? O sea, no, sí, no ahora, lleva más de 20 años, ¿no? Ahora ya pues no tienes problema, ¿no? Digo, sigue siendo un lío la red, pero ya no es tanto problema escuchar una estación de radio. Y es más masivo, entonces. Pues ya está un poco más popularizado, Exacto. Digo, todavía la gente sigue pensando que pues, el internet es un complemento de otro medio, cuando es un medio
en sí mismo. Independiente también Sí, a sí. todos. Oye, por ejemplo, la psicología, ¿tú crees que te consideras primero un comunicólogo? Sí, claro. Comunicador. Comunicador. ¿Cómo tú piensas que nosotros como comunicólogos deberíamos de tener una formación en la psicología para nuestro campo laboral? Pues es de gran utilidad, fíjate, porque digo, yo ojalá tuviera un poco más de conocimientos psicológicos, ¿no? Para saber como cuál es pues la personalidad del público. Digo, te das una idea, ¿no? Pero a lo mejor hay unas herramientas que yo no estoy sabiendo utilizar, ¿no? Como para leer perfiles. Estas son cosas que usan mucho, sobre todo en la cuestión de los datos y de la publicidad dirigida, ¿no? O sea, por ejemplo, las estadísticas que tienes en internet, digamos, en Twitter, en Facebook y demás, que ahora cualquier persona puede tener sus estadísticas de Sí. cómo es que sus tweets llegan. sus tweets llegan, los impactos que tiene. Estas son herramientas que se pueden manipular pues, de forma pues, muy beneficiosa para uno, ¿no? Si tú Exacto. supieras un poco más cómo, digamos, leer este asunto, ¿no? El data reading que le dicen, ¿no? Data mining, Ajá. puedes justamente enfocarte, digamos, ver qué clase de tweets, qué clase de publicaciones, qué clase de cosas son las que generan más impactos con La tu persona. público, y en base a eso tú empezar como a formar pues, justamente pues no sé, una serie de algo, lo que sea, una tele, de un podcast, una revista o lo que sea, ¿no? Entonces el comunicólogo, digamos, pues depende también como de lo que quieras hacer, digo, todavía yo lo considero como un medio un poco más puro, como quizás una especie de forma de arte, ¿no? Pero hay gente que lo ve también pues del lado un poquito más empresarial, del lado más Monetario. no monetario, digamos más ¿cómo te podría decir? Pues más mecánico, digamos, ¿no? En cuanto a cuestión de pues les gustan los números, los impactos, generar un producto exitoso, como podría ser por ejemplo, una serie de televisión, un programa de televisión, un noticiero, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí hay que aplicar muchas veces la psicología de una forma un poco más concreta, más dirigida, y ahí sí sería pues, muy beneficioso para cualquier medio pues tener estos perfiles psicológicos. Incluso creo que los grandes conglomerados sí tienen como algún asesor, digamos, esta gente que está especializada sus áreas. en los data minings, en las estadísticas, sí tienen mucho de psicología aplicada, ¿no? Psicólogos sociales, sobre todo, ¿no? Entonces en base a eso empiezan a ver cómo funciona, cómo operan las cuestiones. Digo, las encuestadoras pues son los más enfocados a la psicología, ¿no? Entonces te digo, cualquier persona de grandes conglomerados creo que sí tiene que contar con un comunicólogo que al menos tenga nociones básicas de psicología, ¿no? Social. ¿A ti te ha ayudado? ¿Lo mínimo que lo has usado, por ejemplo, te ha ayudado? Pues sí, claro, pues obviamente. Personalmente. Sí, ahora digo, cuando te das cuenta, yo por ejemplo, pues no estoy muy enfocado como no me baso mucho en con este tweet puta, voy a generar así miles de likes, ¿no? Esta nota va a estar así, puta, o este show, pero digo, un poco, en cierta medida sí se prepara de esa manera, ¿no? Entonces me ayuda un poco también como, por ejemplo, la retroalimentación que tienes, digamos, por ejemplo, en el programa en vivo, ¿no? Uh-huh. El estar como en tiempo real recibiendo comunicación pues, en Facebook, feedback, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera, te va ayudando un poco, como digamos, si el mismo programa en vivo te va marcando, si tú eres como de los que improvisa, te va marcando la línea por donde te vas a ir el resto del programa, o para el siguiente programa decir, bueno, esto les gustó, entonces esto lo voy a estar metiendo, esto no, esto como que no jaló, esto sí. Entonces es un poco, te digo, aplicar la psicología muy básicamente para esos fines, ¿no? Por eso te digo que me gustaría saber más, o sea, quizás entender. Se me hace un poco maquiavélico, la verdad, porque es como, para mí es un poco como manipular a la audiencia o a quien te está recibiendo. Pero al final de cuentas los medios, pues, así los manejan. Bueno, sí, pero por eso justamente sabemos los que nos quejamos de que se están manipulando a las personas, ¿no? Es como estos videos, pues no sé, que empiezan a tirar mala onda de algún candidato, de algún personaje, de alguna cosa, pues es una cosa que la intención obviamente es manipular la opinión, ¿no? Entonces a mí la verdad pues no me latiría hacer una cosa así en ese sentido. Algo muy estructurado para pero manipular. Me gustaría más bien como saber un poco más en
el sentido de saber qué más darle a la gente, ¿no? Que, o sea, realmente darle lo que les gusta o ver más o menos qué cosas funcionan. Por ejemplo, ahora a nivel muy básico te puedo comentar que en el programa que yo estoy haciendo ahorita en Convoy, he estado como haciendo como digamos como pruebas, ¿no? O sea, pongo algunas canciones de metal, algunas canciones de rock clásico, algunas canciones de progresivo, y entonces voy viendo como que qué es lo que funciona más. El progresivo para mi sorpresa tiene pues un gran impacto, ¿no? Les gusta mucho cuando pongo progresivo, entonces digo, bueno, pues ayer no con Porcupine Tree, sí, por ejemplo, pero entonces yo digo, voy a poner más de esto, ¿no? Sí. O voy a incluir un poco más de esto que siempre les gusta, jala mucha gente, etcétera, etcétera. Y hay cosas que veo que no funcionan tanto, ¿no? Entonces digo, bueno, de esto un poco menos o de esto no tanto. Obviamente también sin excluir lo que a mí personalmente considero que vale la pena programarse, ¿no? Pero bueno, te digo, a niveles muy básicos, así es como digamos, operaría la psicología en este sentido, ¿no? Oye, ¿nos podrías contar cómo fue tu experiencia trabajando en la radio pública, en Reactor? ¿Qué te dejó haber trabajado ahí? El qué hacer, el qué no se debe hacer. No, mira, bueno, yo ya había estado en radio pública desde mucho antes, desde el 95, 6, justamente en la misma frecuencia, el 105.7, entonces se llamaba Estéreo Joven. Y había un programa de la revista en la que yo escribía que se llamaba Desde la redacción de la banda rockera, y teníamos un programa de radio. Yo simplemente leía la cartelera de tocadas que iba a haber en la semana, y además poco a poco me fui convirtiendo en el productor, ¿no?, del programa de cierta manera, sin tener nociones de producción, simplemente pues diciendo, bueno, vamos con esto otro, a ver el disco, el cassette, vamos con llamada, ahora tal, pues como ya dirigiendo el programa, el ¿no? show. Y bueno, la radio pública la verdad es que es un territorio de nadie, ¿no? O sea, digamos que no hay como no te sientes muy apoyado por las directivas jamás. Digamos que estás solo con el timón, pues ahí como tú puedas llevarlo, tú pues, diriges tu programa o la estación en cuestión como puedas, con los recursos que puedas, porque bueno, estás ahí, bueno, imagínate, yo desde que iba en 1996 era un problema que no había sillas para sentarse, ya no digamos los invitados. Bueno, hasta el día de hoy, 2016, a 20 años después, sigue habiendo el mismo problema en el dinero. O sea, no hay sillas, no compran sillas porque no hay dinero. Pero bueno, pues tú pregúntale a la gente de comercialización, pues, bueno, están cobrando anuncios por todos lados y el dinero pues no se ve a dónde se vaya. Entonces, como toda dependencia pública del gobierno, el dinero pues desaparece mágicamente en algún pozo sin fondo, ¿no? Y quienes estamos haciendo la labor de la estación, quienes estamos manteniéndola, quienes somos los que atraemos a los patrocinadores con nuestros programas, con nuestras estaciones, pues simplemente pues, nos dan así, pues nos tratan con la punta del pie, ¿no? Como si nos estuvieran haciendo el favor de darnos un espacio en una estación de radio pública. Entonces, bueno, inclusive esto ya llega a otros niveles que las propias gerencias, pues muchas veces no le están pagando a los programas, ¿no? O sea, no le pagan a los locutores, no le pagan a la producción, no le pagan al programador. Y pues entonces eso realmente viene siendo casi una cosa por hacerlo por amor al arte. Muchos de los compañeros que están ahora en Reactor, o que estuvieron, o desde 1996, desde Estéreo Joven, pues han ido para aprovechar el espacio, ya no digamos por una cuestión de dinero, ¿no? Porque siempre sabemos que en la radio pública pues no hay dinero, que sí hay dinero, pero no nos lo reparten. Pero no para los que deberían. Para los que trabajan no hay dinero. Entonces, bueno, tú te aprovechas del espacio, pues haces tu función, haces tu currículum, quizás dentro del mismo espacio puedas aprovechar para hacer otra clase de cosas, ¿no? Puedes aprovechar para pues difundir eventos que estén a tu cargo o no, lo que a ti te convenga, ya que no te están pagando, pues no te queda de otra, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia, pues es muy buena experiencia, la verdad, o sea, aprovechas bastante bien pues el espacio, como te digo. ¿Lo recomiendas? Además, obviamente, pues te curtes, ¿no? Estás como aprendiendo del oficio, ¿no? Para, por ejemplo, que como yo, que pues llegué sin saber nada, pues obviamente fue una gran escuela estar ahí con los locutores, aprendiendo cómo se producía un programa, cómo llevar pues, el ritmo también de un show, todo lo que implica, ¿no? La producción de un programa de radio.
Y bueno, digo, actualmente, pues no sé si lo recomendaría estar como tal en una estación de radio pública, quizás en una estación de radio privada sí, porque ahí de entrada sí te van a pagar, ¿no? Y entonces, es que la verdad también, Sí. perdón, pues Es que así es. es un aliciente, ¿no? O sea, si te están pagando por lo que estás trabajando, te esfuerzas más, ¿no? O sea, Exacto. le echas más, y estás además obligado a hacerlo bien, o sea, porque además ese es el problema, que acá pues ni les pagan, no sale bien. no te dan, bueno, ni siquiera ya te dan boletos para algún concierto, no hay ningún tipo de recompensa por tu trabajo. Entonces la verdad es que la gente no le echa ganas, dice, bueno, pues voy, yo cumplo y pues hago y tengo mi ratito de fama. Muy ¿no? mecánico, ¿no? Entro Sí, gratis todo. a algunos conciertos y pues tan, o sea, ya simplemente se van por eso, pero ya no se obligan a mejorar, a hacer un buen programa, a prepararlo, porque dicen, pues ¿para qué? Si ni me están pagando, ni me apoyan, ni me pues, dan ningún tipo de prestaciones, entonces pues la verdad, ¿para qué le echo ganas? En cambio, si tú lograras meterte a una estación de radio privada, sería mucho mejor, pues, porque te digo, el aliciente de la paga, pues es de mucha ayuda, entonces, te digo, además, el propio dinero, la paga que estás recibiendo te obliga a trabajar bien. Entonces yo recomendaría que, si no es eso el caso, entrar a la radio privada pues es un lío también, pero puedes hacer tus propios pininos, tus medios, puedes curtirte pues haciendo tu propia radio por internet, no veo cuál sea el problema, simplemente necesitas una computadora, un micrófono y un transmisor, o sea, hay mucha gente que lo hace así sin ningún problema, ¿no? Digo, Ya está recibiendo dinero. para probar, Sí. pues está bien, digo, pues a lo mejor puedes tener una gran idea, un buen producto, puedes tener mucho carisma, no sé, Y te jalan, ¿no? y de repente pues te puede caer algún patrocinio, ¿no? Ya que deja que te jalen, buscas un patrocinio que te dé dinero para seguir manteniendo tu servidor, para pagar tu internet, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues, digo, realmente, si lo quieres hacer, lo puedes hacer por tu propia cuenta, ¿no? Pero ya de que sea algo bueno, también depende. Pues ya depende del talento, Sí. ¿no? Exacto. Oye, ya para terminar, ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones? Tú como periodista, escritor, locutor, como músico, ¿qué le recomendarías a estas nuevas generaciones que somos nosotros, que vamos a seguir ejerciendo pues, esta profesión? Pues nada, pues primero que sean honestos, ¿no? O sea, lo que agradece mucho a la gente pues es la honestidad, ¿no? Que no le estés viendo la cara diciendo cosas pues que no son, o que Fake news. no sabes, o que bueno, que digas cualquier taradez que pues puede decir pues, tu amigo el que está borracho en la fiesta, ¿no? O sea, realmente pues si vas a hacer algo pues hay que pues, hacerlo bien, digo, además pues depende, te digo, a lo que te quieras dedicar, pues los comunicólogos yo entendería que sí se quieren dedicar en serio pues a esta cuestión de los medios, ¿no? Entonces, lo que vayan a hacer se lo tienen que tomar pues en serio, digamos, no con unos rigores así absolutamente periodísticos, porque si tú te das cuenta, digo, no es por nada, pero la mayoría de la gente que está en los medios pues es gente que nunca estudió periodismo, ¿no? O que no tiene una formación periodística, pero sabe del oficio del periodismo, lo ha ejercido en los años de experiencia, los han formado justamente para pues, estar donde están, ¿no? Entonces, obviamente estudiar periodismo, comunicación, lo que sea, te da obviamente las herramientas básicas, las nociones de pues cómo ejercer tu oficio, cómo preparar un programa o cómo fabricar lo que quieras hacer, ¿no? Pero ya lo demás depende de ti, ¿no? O sea, lo demás depende de tu talento, de la idea que tengas, de lo que quieras pues expresar, ¿no? Cómo lo quieras expresar, en el medio que lo quieras expresar. Pero todo yo recomendaría pues que sí se tiene que mantener pues de forma muy honesta, ¿no? Tiene que ser una cosa en la que tu integridad esté pues digamos impecable, intachable, sí. Exacto, impecable, ¿no? Y eso la verdad la gente lo va a agradecer mucho porque finalmente eso es algo que no nadie te lo va a vender, pues, Exacto. porque Solito igual se ve. pues cualquiera puede ser un youtuber, ¿no? Pero no cualquiera puede ser pues un periodista, líderes, ¿no? Cualquiera puede ser un verdadero líder de opinión, no cualquiera puede ser pues un comunicador serio y dedicado, y no cualquiera puede tener, digamos, la credibilidad que eso pues no se compra con nada, ¿no? Eso se la vas formando. Creo que pues, la recomendación más allá de lo que hagan, cómo lo hagan o en el medio que lo hagan, es que siempre sea pues de una forma pues honesta, y pues
pues muy íntegra, ¿no? O sea, que tengas, pues te formes tu credibilidad, ¿no? O sea, que si vas a decir algo que va en contra de la opinión general, Sí. pues esté bien fundamentada y pongas bien tus argumentos y no quedes como pues, un tarado que está en contra de todo, nada más porque pues, hay que estar en contra Porque de todo, sí, ¿no? Oye, Iván, pues muchísimas gracias por contrario, tu muchas tiempo, gracias. por tu opinión, que es muy valiosa. Y... Muchas gracias a ustedes que les importa lo que yo digo. No, claro que sí, que te conozcan para los que no te conocen, porque sí, muchos no ubican, pero el trabajo que tú has hecho es muy relevante. Bueno, pues qué bueno, me para da el gusto periodismo. saberlo. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Y pues nos despedimos. Iván Nieblas, el Patas. Síganlo en Convoy. Exacto.